buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Intelimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol, que es otro de los nombres que tenemos también, y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Necesitan de su apoyo también. Bueno, vamos a dar inicio al programa. Señores, hoy fueron enviados a cárcel, ya la cárcel preventiva, definitiva de la coerción, para guardar la coerción, que es Najayo, a 5 de los implicados en el caso Coral, que le ha llamado la Procuraduría General de la República. Son 6. El mayor del ejército, Girón Jiménez, tiene una condición especial. Desde luego, algunos entendidos en asuntos judiciales, letrados del derecho, etcétera, que opinan que es una injusticia que esa gente se envíen a una cárcel común, porque sería violar como las reglas que hay establecidas de que los militares activos tienen que ir a operaciones especiales o a cárceles especiales. Y la verdad que esas cosas no debieran ni siquiera plantearse, porque uno sabe cuál ha sido el comportamiento en el manejo de esas cárceles, como lo describiera el propio mayor Girón. Dijo, ahí no hay cárcel. Eso es todo una tramoya de cárcel allí. ¿Por qué? Porque allí el que supuestamente está preso, no está preso. Sale, va a su casa, sale los fines de semana y dice él que hasta mujeres le lleva, y novias y cosas de eso. Imagínense ustedes. Es decir, que habría que buscar una unidad especial para que vigile esa cárcel, porque todo el mundo sabe lo que es eso. Incluso yo recuerdo que el general Pou Castro, en paz descanse, Pou fue de los inculpados o sentenciados, juzgados y sentenciados por la muerte de Orlando Martínez. Esa gente, ¿dónde estuvieron presos? En las Fuerzas Armadas, en el edificio de las Fuerzas Armadas, una cárcel especial para generales que hay ahí. No. Que le hagan esa cárcel especial allá, en Najayo, donde sea, o en la cárcel como dispuso la juez. Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno no ha desmontado ya ese asunto de la presencia activa del militar. Si usted es un militar, un mayor general, como es el caso del general Cáceres, un hombre que un juez conoce un caso tan grave, una acusación tan grave como esa, lo mínimo debe ser una suspensión en el rango por la misma provisionalidad, decirle, mire, caballero, la ley, pero eso tiene que ser, en el estamento militar eso tiene que estar contemplado, porque entonces ¿cómo es que andamos aquí? Aquí andamos en un estado moderno y un estado atrasado, numantino, donde el militar era prácticamente el actor principal del estado. No puede ser. Entonces ya esa gente tiene que ponerse en retiro o en una situación de provisionalidad, o el rango en una suerte de latencia ahí, bueno, esperando que haya un juicio definitivo, porque este no es un juicio definitivo, pero es un juicio con pruebas. Es decir, cuando una juez toma la decisión de poner 18 meses a uno
detenido por cargo que le hace la Procuraduría General de la República, esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta y el Poder Ejecutivo inmediatamente toma la decisión de poner a esa gente en un estado de provisionalidad o de interinidad, qué sé yo, o de suspensión de los rangos y que vayan a una cárcel, porque van a una cárcel donde hay los demás presos son presos que se les llama también presos comunes. Aquí no hay presos, no es por política, no son presos políticos, que vamos a decir que ya puedan haber diferencias ideológicas con gente que esté allí. Bueno, allí hay 10 terroristas de izquierda o de derecha, o 10 comunistas, y entonces esa gente que tienen problemas con los guardias y ven estos elementos que están allí presos, guardias, y entonces puede haber un choque. Esas cosas no existen aquí. Y yo creo que eso para acallar y para dejar tranquilo, porque ¿cuántas calidades de presos es que va a haber en el país? Hay un preso preventivo que va a Najayo. Entonces un preso preventivo que es militar va a operaciones especiales. Eso no es cárcel. Eso es una cárcel, eso es un cuartel que se han inventado como cárcel, pero eso es un cuartel. Y otro que es el preso de relajo, digo yo, que es un preso domiciliario, tipo, ese caso, por ejemplo, de Faña, por ejemplo, que está libre no sé si está también con ¿cómo le llaman a esto? Con un anillo de esto, un aro de seguirle los pasos, como se dice, no recuerdo cómo se llaman los anillos esos que usa la Procuraduría General de la República. Pero yo creo que eso no debe traer discusiones, ni debe traer preocupaciones, pero el gobierno debe actuar con rapidez, porque se ve entonces como que no es que intervenga en la justicia, porque eso no es una intervención judicial, que el gobierno tome una medida de ese tipo. Simple y llanamente es poner las cosas en su justo lugar, porque entonces se ve muy mal, yo pienso que se ve muy mal, que los demás mayores generales y generales o la oficialidad mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional compartan sus rangos con gente que han sido ya sentenciados, porque son 18 meses, señores, eso es una condena. Esa medida de coerción, eso es una condena. Está bien que una medida de coerción no es una condena definitiva, porque ellos pueden ser hasta descargados. Pero para usted cantarle 18 meses, un juez, el juez tiene que considerar que las cosas que le han presentado como pruebas son fehacientes, son pesadas, pero vamos a esperar a ver hasta dónde va a llegar el gobierno para tomar una decisión, o el gobierno, o el presidente, o el ministro de las Fuerzas Armadas. Yo no sé a quién le toca, si el ministro tiene que hacer una recomendación o el presidente lo puede hacer directamente. Eso yo no lo sé. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana, su vocero, digo yo, un hombre muy atrabiliario, con unas expresiones destempladas, ese vocero del PLD, el senador, el vocero del Senado, senador Lorenzo. Yo, que ya tengo edad madura y que uno ha visto el realismo político en el país, cómo se ha manifestado, pero que ya este no es el país del 78, ni es el país del 86, para ir poniendo algunos marcos de referencia. Pero el PLD, por vía de esa vocería, como que no ha guardado, no, es que debe guardar un silencio, tal vez no de cómplice, pero un silencio que sea respetuoso de la situación que está viviendo ese partido PLD, Partido Laboral Danilista, con este asunto judicial. Esa solicitud
o no solicitud, porque aunque se hizo una solicitud para hacerle una auditoría a la actual Dirección de Comunicaciones del Gobierno, se hace primero una denuncia, que mucha gente ha interpretado eso, tal vez una denuncia un poco alegre, porque como que resulta cuesta arriba admitir todo lo que ese señor ha dicho, que ha pasado en esa Dirección de Comunicaciones ahora tan, digamos, tan rápido y como con ejemplos tan vivos como los que se están viendo, y que se incurra en actos dolosos e incluso actos discriminatorios, vamos a decir tal vez, para no llamarle doloso, con respecto a medios de comunicación y publicidad y ese tipo de cosas. En lenguaje coloquial, eso se le llama no juchar las avispas, o no patear el hormiguero o patear el avispero. Porque esas declaraciones del señor Lorenzo le han dado una patada al avispero y resulta que la Dirección de Comunicaciones ha dicho entonces, bueno, vamos a auditar esta dirección, pero la vamos a auditar desde el 2012. Y hay que ver las cosas que van a salir de ahí. Pero es que los juicios siguen y entonces el PLD va a seguir afectado por toda esa, diríamos, esa chorreira, esa catarata de juicios que le van a venir al Partido Laboral Danilista. Yo he dicho en esta semana, señores, pónganse a pensar, ya con este juicio de los pulpos, el antipulpo, el coral, el juicio que viene seguro contra la Cámara de Cuentas anterior, los miembros de la Cámara de Cuentas anterior. Súmele la investigación de las visitas sorpresa. Entonces, este caso que señala Lorenzo viene marcado, además, por el escándalo de los 1.400 millones de pesos que se le pagaron a Joao Santana y que hay una querella ahí que yo no sé cómo, porque el gobierno no levanta esa querella, que es la que, como se dice, es la querella que remata. No tienen ni que hacer la auditoría. Qué bueno que la hagan, pero pueden ahorrarse la auditoría y simple y llanamente ir a activar la querella que depositó Participación Ciudadana, que está dirigida contra precisamente Danilo Medina, que es el dueño y líder de esa hoy organización política que se llama Partido Laboral Danilista. Y entonces, si se mueve esa querella, no hay ni siquiera que hacer la auditoría. Ahora, si se mueve esa querella, ha dicho Manuel Fermín, se va a poner en evidencia el realismo político de verdad para estos tiempos. Pero vamos a seguir con ese comentario después de una breve pausa. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Dentro de ese realismo político que yo planteo como en este marco, yo pienso que cada día se va a deteriorar más la imagen de ese Partido de la Liberación o Partido Laboral Danilista. Si es por un gesto de guapesa, una guapería de la vocería del PLD, o es una línea política del PLD lucir así, hay más casos que van a poner en entredicho todo el quehacer político para ese partido. Por ejemplo, yo decía ayer, el caso del abusador. Uno no sabe lo que ese hombre ha declarado, pero uno sabe que habían relaciones directas con el mando, con el gobierno de ese señor, con el gobierno del Partido Laboral. Pero además, hay un caso que todavía no se ha ventilado realmente con la gravedad que implica, que es el caso de Argenis Contreras. El caso de ese señor que mataron, de la ONSA, que la ONSA intervino en ese proceso, señores. Ahí se ha dicho que se derivaban muchísimos recursos de la ONSA para fines de entregárselo a funcionarios del gobierno. Esas cosas, cuando comienza esa varonía de la dirección política de ese partido, comiencen esas cosas a salpicarle, cada día derrumban más la credibilidad. Pero todavía quedan casos como ese que ya hemos citado, más casos que puedan surgir porque son tantas las evidencias y tantas las informaciones que se derivan de un gobierno, que imagínense ustedes todo lo que implica investigaciones, procesos, juicios, en los mismos juicios, las cosas que van saliendo nuevas y todo eso, como el juicio menor termina en el juicio mayor, como siempre ha dicho el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces, en ese realismo, hay personas que han señalado, bueno, el Partido Revolucionario Moderno tiene toda la de ganar porque tiene prácticamente manos arriba la oposición. Pero yo he dicho, señora, hay un silencio también
un silencio respetuoso y al mismo tiempo abrumador de la fuerza del pueblo y Leonel Fernández, que es el político probablemente el mejor, no probablemente, es el mejor formado de todo y el que más experiencia tiene de Estado, por las 3 gestiones que ha hecho. Y porque no se ha visto enfrentando la situación que está enfrentando su ex compañero. Porque su ex compañero, Danilo Medina, gobernó en una forma tan oblicuamente fue su gobierno que arruinó prácticamente el edificio moral del gobierno. Ese edificio que mantuvo el gobierno del PLD se derrumbó por eso, se arruinó por toda esa oblicuidad en el manejo del gobierno y todos esos actos de corrupción y cosas de eso. O sea, aquí no se habían visto esas cosas tan evidentes así. Claro, no es que no han habido casos, como el mismo caso de Cáceres. Hubo más grave que el de Cáceres, porque ese de Cáceres es un asunto de nóminas. Pero aquí hubo casos, señores, ese caso del Colibrí, por ejemplo, es un caso gravísimo. Esa compra del helicóptero y todo ese movimiento, pero además la misma tarjeta usada, la tarjeta de Baninter usada en Miami, en cajeros y en sacaderas, sacando dinero en dólares, eso fue un escándalo enorme. Lo que pasa es que aquí eso se manejó como un asunto de Estado y se bajó, y la justicia no anduvo ahí donde tenía que andar. Pero aquí también hubo muchas compras, mucho habituallamiento, equipos comprados. Yo recuerdo, ustedes recuerdan todo ese habituallamiento militar de equipos que trajeron aquí al país desde España. Ustedes saben los escándalos de corrupción. Ese Merca Santo Domingo, eso fueron más de 150 millones de dólares. Ese caso de los invernaderos y todo eso. Aquí hubo cosas muy feas en asuntos militares y civiles. Es decir, actos de corrupción ha habido. Esa es la pura verdad. Ahora, ese involucramiento familiar y de gente tan cercana, y además esa misma actitud de Danilo Medina, comprando, haciendo mayoría, dañando constituciones, todas esas cosas fueron verdaderamente muy feas. Eso fue la ruina moral del gobierno. Eso es. Claro, que tal vez Danilo Medina está jugando a que nosotros vivimos en un país cuya tendencia es a la desmemoria, como hemos dicho otras veces nosotros. Bueno, vimos que Balaguer retornó. Después de aquellos 12 años, retornó al poder 8 años después. El propio Hipólito Mejía, que salió en forma apestosa del poder y a los 8 años ya era un candidato a vencer, que tenía prácticamente el poder ganado de nuevo, teniendo un gobierno, Leonel Fernández, un gobierno bueno, que se hiciera un gobierno bueno. Pero una crisis alimentaria, una crisis financiera, una crisis energética que hubo en el mundo, llevaron a una situación prácticamente casi a perder las elecciones de Miguel Vargas en el 2008. Y después en el 2012, Danilo Medina estaba derrotado por Hipólito Mejía, que había salido del poder. Repito, que no lo querían ni en las patanas, como se dice, no lo querían ni en las caravanas del PRD, no querían a Hipólito Mejía, porque su figura era muy poco atractiva. Prácticamente era no poco atractiva, no. Era rechazada. Y sin embargo, tenía las elecciones prácticamente ganadas, porque tal vez así, este es un pueblo muy desmemoriado y que olvida también a sus grandes referencias. Buenos gobiernos los olvida y otra vez se los rescata también. Pero ante esa situación hay algunos críticos severos de Leonel Fernández. Bueno, que Leonel Fernández y la oposición no tienen posibilidad de ningún tipo.
Porque el PRM lo tiene avasallado por el asunto de que el gobierno está muy bien posicionado con respecto a los juicios. Y es verdad, eso le da mucha fuerza al gobierno. Porque el gobierno luce no desentendido, alejado de lo que es el proceso judicial, es verdad. Claro, ese caso de la querella de participación ciudadana, digo yo, el gobierno tal vez esté jugando con ella. Entonces, la participación o no en los juicios es muy discutible. Si esa querella de participación ciudadana, digo yo, no se mueve, es porque el gobierno o gente del gobierno son conscientes que si se mueve esa querella y se diluye más la figura de Danilo Medina, no porque Danilo pueda ser candidato, porque ya uno sabe que tiene esa objeción, pero no tendría fuerza moral ni siquiera para promover un candidato, menos. Entonces, si se destruyera esa imagen que fuese ya a los suelos, a la lona, uno sabe que se fortalece la figura de Leonel Fernández. Esa es la pura verdad. El gobierno puede jugar a ello y decir, no nos conviene que nosotros, que la justicia venga y jalen a Danilo Medina. Esa querella lo lleva directamente, probablemente a Najayo. Entonces, el PLD, el Partido Laboral Danilita, quedaría prácticamente a nivel solamente de esas incondicionalidades juradas. Gente que le debe favores de una pensión, le deben un buen ahorro, le deben la corruptela, se la deben, y todo eso es posicionamiento, el mejoramiento social que han adquirido y económico, se lo deben a Danilo Medina, bueno, pues son incondicionales. Pero eso se reduciría prácticamente al mínimo. ¿Quién se fortalece? Leonel Fernández. Bien. Pero el gobierno tiene que saber que si no actúan contra Danilo Medina, teniendo evidencias como esa, más las que surjan de esos juicios, Argenis Contreras, que surja de lo del abusador, que surja lo del coral, que surja lo de los pulpos, surgirán ahorita también la de las EDES, porque pueden venirle lo de los cuñados. Pero y eso de Odebrecht que yo decía, ¿ustedes se imaginan que ese juicio de Odebrecht que derive para Catalina y que derive a aquellos nombres de los apodos y a todo ese dinero que se dice que otorgaron y a todas aquellas orgías que yo he señalado aquí, que fueron declaraciones del señor Tacla Durán, el letrado de Odebrecht de la Oficina de Operaciones Estructuradas, que él mismo denunció que más de $1.000 millones fueron entregados en toda Latinoamérica, pero que en República Dominicana y Panamá se celebraban fiestas con prostitutas de Brasil que la traía Odebrecht. Y esas fiestas orgiásticas se filmaban y se fotografiaban y se guardaban para fines de chantaje, si lo necesitare la empresa. Imagínense la fealdad, las cosas que hay ahí. Pero dentro de los gobiernos que se habían corrompido, citaban el gobierno de Danilo Medina, citado por el periódico El País de España, donde el señor Tacla Durán estaba detenido, o está, yo no sé si ya lo extraditaron a Brasil, que había pedido la extradición, pero Estados Unidos tiene la confesión completa de ese señor. Y de un tal ese Andrés Rabello, que es el que tiene las fotos y que tenía todo el material fílmico de las orgías de Santo Domingo y de Ciudad Panamá. Imagínense ustedes, todo diríamos, todo ese mar de cieno, de lodo o de tufo maloliente, de inconducta, todo ese trapiche, señores, que se vuelque sobre Danilo Medina y su gobierno y su grey, eso no hay duda que si el gobierno obvia eso, también se fortalece la fuerza del pueblo. Leonel Fernández, aquí hay gente que quiere minimizar y subestimar a Leonel Fernández, pero si el gobierno no actúa contra Danilo, tratando de que no se dañe mucho Danilo Medina y su PLD,
también se debilita el gobierno del presidente Abinader, porque entonces se nota una complicidad judicial y la bien aclamada independencia judicial se vería afectada por esa intervención judicial. Nos fuimos para la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, ahí está esa joya viva de la naturaleza. Ese es un espacio para el pensamiento, como hemos dicho otras veces. 112 tareas en el municipio más ecológico del país, que es San José de las Matas. 809-350-6355. Perdón, con doña Magalis Bello usted tiene todas las informaciones. Muy bien. Bueno, seguimos. A mí me llamó la atención estas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados. La Cámara aprueba la terminación de obras inconclusas. Señores, y esto confirma el hacer, como hemos dicho otras veces, de los cuales hay 19 hospitales que están paralizados. Esos son 673 obras inconclusas y de alta prioridad. Por eso es que yo digo, le temo al gobierno coloquial, porque es que el presidente tiene que concentrarse en esas obras.
El gobierno tiene que concentrarse en esas obras. Y esas ofertas y todas esas promesas de funcionarios y el propio presidente, no hay las condiciones y no van a poder cumplir con ellas, lo hemos dicho. Y ustedes van a ver mañana, habrán protestas. Imagínense si esa reforma, no se puede pasar esa reforma fiscal inmediata, que todo indica que no se va a poder pasar. El gobierno va a carecer de recursos. Tiene un déficit fiscal alto. Tiene que depender de la bóveda extranjera para cubrir ese déficit, porque por la vía de la reforma fiscal le va a ser difícil. O vender activos del gobierno, pero vender esos activos también crea cierta suspicacia y molestias. Y además da material subversivo, como dicen, para que se irriten las masas. Entonces, 673 horas, concéntrense en esas obras y en las que se puedan hacer, que es lo que yo he dicho, presidente. Cuando usted vaya a un pueblo, revise que el gabinete le diga qué hay pendiente y que usted le va a dar inicio a esas obras, que esas obras si están inconclusas o están detenidas porque no hay los recursos, porque tienen problemas jurídicos, problemas técnicos, etcétera, pero que la mayor prioridad es terminar esas obras y la gente tiene que aceptar que esa es la realidad. Pero encima de todo eso, seguir ofreciendo, eso es un riesgo, lo hemos dicho nosotros, que está corriendo el gobierno para fines de su propia credibilidad. Ojalá uno esté equivocado, digo yo, ojalá estar equivocado, porque uno no quiere que esas cosas sucedan. El Centro Montalvo aboga por diálogo y agenda binacional. ¿Qué cosa? Para todos los pro-haitianos, haitianófilos y antidominicanos traidores, como son los de ese grupo Montalvo, que no es de Gustavo Montalvo, pero Gustavo Montalvo también está inscrito ahí, o adscrito ahí, vamos tal vez a decirle así. Pero no es, el nombre de ese Centro Montalvo no es por Gustavo Montalvo, que también es un pro-haitiano y que ha demostrado antidominicano. Entonces, estos señores abogan por lo binacional y abogan por las reuniones con los haitianos. Pero ¿y por qué ustedes no hablan de repatriaciones? Vamos a hablar de repatriaciones, que eso es lo que le da temor a Haití, las repatriaciones. ¿Por qué las repatriaciones? Yo he hablado muchas veces aquí, porque miren el comportamiento de un haitiano en República Dominicana. Pero eso es generalizado, que lo he dicho yo aquí 20 veces. Póngame la foto de ese señor. Que mírenle el nombre. Mírenle, observen el nombre de ese caballero. Yo no sé si se ve bien ahí. ¿Se ve bien ahí? Aquí, ahí sí. Ahí se ve mejor. Mírenle los apellidos a ese señor. ¿Cómo se llama él? Al señor apellido Pellerano y Bermúdez. Luis Andrés Pellerano Bermúdez. Ustedes están viendo lo que Manuel Fermín ha dicho yo aquí, que en La Romana, una profesora de La Romana, decía que cómo era posible que en un batey de La Romana, en Guaymate, podía haber en esa escuela tantos niños con apellido castellanizado cuando son todos hijos de haitianos que viven en los bateyes de Central Romana. Por eso es, mire ese apellido. Yo he dicho que aquí hay haitianos que se llaman Gianni Vicini, que en paz descanse don Gianni. ¿Por qué? Porque aquí los haitianos han hecho lo que les da la gana, haciendo cédula falsa y haciendo todo. Mírenle el nombre al caballero. Es decir, ese señor es apellido Pellerano y Bermúdez. Esas cosas que uno tiene que reírse de esas cosas. Entonces, por eso que hay que ir repatriando, porque los hijos de ese mañana son los jefes de la Fuerza Armada, Mayor General Luis Pellerano o Luis Bermúdez. Bueno, la gente va a pensar que el tipo es de los Bermúdez de Santiago y de los Pelleranos de aquí. Ese relajo solamente lo evita las repatriaciones, que es lo que nosotros tenemos que abogar para repatriar, porque eso es a lo que le tienen miedo los haitianos. Hace rato que ya estuviera, ese canal que se está haciendo, estuviera detenido, si estuviéramos mandándole a haitianos para Haití, que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, y no renunciar a ese derecho que tenemos los dominicanos de sacar a esa gente. Entonces,
Ustedes ven ahí el grupo este de que el Montalvo, el centro Montalvo, pidiendo una reunión con los haitianos. No. Eso no es. Ahí era donde estaba el curita falso, que yo no me acuerdo cómo es el nombre de él ahora, que renunció al curato porque consiguió un empleo del gobierno, porque el gobierno está lleno de todos estos pro-haitianos. Entonces, ¿qué es lo que sugieren? Diálogo y agenda binacional. ¿Qué agenda binacional cuando ese es el comportamiento que tienen la mayoría de los haitianos que viven aquí? Luis Pellerano Bermúdez. Eso no es una afrenta, no es una ofensa al país, a la etnia nuestra, formada por apellidos castellanos, que nosotros no venimos de una francofonía de esta, o de los francófonos de la lengua francesa, que fueron las que tomaron a toda esta gente que le han dado sus apellidos allí pegados. Son apellidos que se lo dieron como dicen, apellidos del amo, otorgados por el amo. Porque los de nosotros fueron apellidos por las relaciones, hombres y mujeres, españoles con dominicanos, con criollas, o criollo con española, con blanca, y ligamos esta raza y aquí estamos mulatos, negros, blancos y de todos los colores. Pero los apellidos de nosotros son genuinos, de ese mestizaje. Este no, este es un apellido otorgado por el amo a los ex esclavos, y entonces ellos asumieron su apellido. Entonces aquí llegan sin documentos y se ponen el nombre que les da la gana, pero los hijos van a seguir con eso. Entonces después salen todos estos traidores, que tenemos muchísimos traidores aquí, que salen a abogar porque tenemos que darle la nacionalidad al hijo de ese señor, hay que darle una nacionalidad de dominicano. Ahora, el gobierno de Danilo Medina, ¿qué hizo? Traicionó a este país, entregando nacionalidad, entregando una regularización, y gastaron ahí miles de millones de pesos botando el dinero, tratando de ¿qué? De mantener un diálogo con Haití. Repatriación, y esa verja que se está haciendo, la única forma de conservar la verja, que no la rompan, porque la van a cortar y la van a hacer de todo, es 200, 300, 100 centros que vengan, aunque sean pequeños furgones, que sean cuarteles móviles o fijos, pero un cuartel informal, pero que cumple el papel de cuidar el sitio. Pueden ser energizados con sol, con placas solares, tienen su luz nocturna, tienen sus luces de alarma, tienen sus buenas comunicaciones, soldados que duerman ahí, que cuiden de la frontera para que no tengamos problemas más con los haitianos. Porque esa es la única forma de nosotros frenar ese problema, pero tenemos que repatriar, porque lo he dicho. El muro sin repatriación no estamos en nada tampoco, porque la infección está dentro, está aquí. Verbigracia, miren ese caso. Repíteme el caso, porque eso es de reírse, señores. Eso es de reírse. Pero eso es risible, por no decir frustratorio, porque es que uno siente el daño que se le está haciendo a este país, tolerado por la autoridad. Miren a Luis Andrés Pellerano y Bermúdez. ¿Ustedes creen que un haitiano puede llevar esos apellidos? Eso es una verdadera vergüenza. Ellos no se atrevían a ponerse el apellido de Balaguer, porque ellos veían a Balaguer como hijo de Trujillo, y no hay cosa que le temieran a un haitiano más que a Trujillo. A Trujillo, que le decía, yo no recuerdo cómo era, que era el dios Trujillo en Haití. Papá Dios, Papá Trujillo, Papá Dos era allá, y Papá Trujillo cuando iba, o se mencionaba a Trujillo. Entonces, el apellido de Balaguer, ningún haitiano osaba tomarlo, porque ellos sabían que Balaguer no jugaba con esas cosas. Pero eso es risible, digo, realmente es risible, por no decir frustratorio. Esa es la pura verdad. Dios mío, qué relajo hay en este país. Eso es lo que se llama un verdadero relajo. Bueno,
este caso, esta misma foto es elocuente. La veda fronteriza con Haití va por 23 kilómetros de extensión. Por eso digo, es bueno los furgones. Una línea de furgones separados a una distancia prudente. Son pequeños cuarteles de 6 u 8 militares, 6 militares que pueden dormir, 4 duermen, mientras 2 cuidan, vigilan y se van relevando en los turnos de sueño o de servicio. Y eso sería, pienso yo, que puede ser un buen método de control fronterizo. Pero esta foto, que es elocuente, esa foto hay que enseñársela a la gente de Naciones Unidas y todo eso. Los que hablan de discriminación y que nosotros los dominicanos discriminamos a los haitianos y todo. Que vean cómo es que vienen al país, cómo el país le permite que entren, un mercado fronterizo, que en Estados Unidos y México no se ve eso. Pero nosotros somos discriminatorios, no queremos saber de los haitianos, porque los haitianos son los negros pobres del área del Caribe. Eso es mentira. Entran así y viven aquí y nadie le hace nada a los haitianos de aquí. Pero quieren dañar el país, haitianófilos, malos dominicanos, que siempre lo ha habido, porque siempre hay esos traidores que se prestan a dañar el país en todo lo que puedan. Esa es la pura verdad. Bueno, hay 2 funcionarios que yo he señalado desde el principio que no están, le ha faltado eficacia en su desempeño. A mí me parece que el mismo ministro de Energía le ha faltado más empuje, no sé, le ha faltado más iniciativa o no sé, porque el hombre, mientras estuvo en la oposición, fue un hombre crítico, muy activo con la denuncia, muy activo con la información y la descripción de los problemas y todo. Llegó al ministerio y parece que no encontró problemas. Es decir, del área de energía no sabemos nada. Ahora que se anunció las bases administrativas o la recepción de ofertas, o será tal vez de preselección de compañías que puedan construir 750 megavatios en Manzanillo. Dice el ministro que hay 61 empresas. Yo he dicho aquí que quisiera saber si las empresas chinas están ahí. Porque las empresas chinas, me imagino que pueden tener buenas ofertas. No hay duda que ellos pueden dar buenas ofertas porque los chinos acostumbran a trabajar, a hacer las obras prácticamente con personal chino. Ellos traen la gente de allá, de China lo traen a hacer los trabajos. Entonces, uno sabe las condiciones en que se trabaja en China. Muy baratas y condiciones muy especiales que tienen esas empresas chinas. Son empresas oficiales, otras son empresas del ejército chino y bueno, y eso como que hay muchísimas dudas con eso. Pero con la advertencia que hicieron los norteamericanos, y todos recuerdan aquí a la señora Bernstein, que era la embajadora de los Estados Unidos, cuando le señaló al gobierno que habían bienes estratégicos que el gobierno de los Estados Unidos no quería que los chinos participaran. Entonces, 2 plantas en el muelle de Manzanillo, en el sur de los Estados Unidos, prácticamente enfrente de los Estados Unidos, uno sabe, y cercano a una base, la base de Guantánamo de los Estados Unidos, está cerquita también ahí. Es decir, que con esa advertencia uno entiende que los chinos no van a participar.
Pero como los chinos han sido tan elogiados últimamente por el asunto de las vacunas y todo esto, yo he puesto mis preguntas de que si esta gente van o no a participar en esas ofertas para las plantas de Manzanillo. El ministro que entró en una discusión con el anterior administrador de Catalina y entonces aquel lo retó a que fuera a un debate y el hombre cayó, no ha hablado más nada, pero no sabemos más nada de Catalina, que fue tan... Bueno, ¿qué no se dijo de Catalina en asuntos de corrupción? ¿Qué no se dijo de Catalina? Incremento de los precios, de fallas técnicas, de, bueno, obras conexas que fueron hechas y que tal vez fueron sobredimensionadas, Verbigracia, el muelle, qué sé yo, los mismos terrenos de Catalina, que son terrenos privados, pero no sabemos absolutamente nada más de Catalina. Entonces el ministro, entiende Manuel Fermín, que no ha estado a la altura de las circunstancias, después de que se hablara tanto de Catalina, que Catalina prácticamente juzgó a Danilo Medina. Fíjense que todavía, vamos a admitir que el ministro de Energía diga, bueno, a mí no me compete averiguar el asunto de las... ¿cómo se llama? De los sobornos. Pero ¿cómo es posible que si se dice, según el informe de Alicia Ortega, que hubo una entrega de 39 millones de dólares por la adjudicación de Catalina, e incluso con nombre y apellido, pero el nombre y apellido que dan era el antiguo administrador, de una dependencia del Ministerio de Energía? Tampoco sabemos nada. Es decir, el Ministerio de Energía no ha investigado eso. No lo sabemos. Entonces, esa actuación del ministro también llegó allí, no había nada atado. Vamos a decir, bueno, el tiempo era breve porque las elecciones fueron en julio y la toma de posesión fue en agosto, no hubo tiempo para preparar quizá, pero se supone que técnicos tan capaces, tan bien preparados, debían tener alguna información sobre lo que se proponía hacer para conjurar los problemas. Fíjense que ese caso Medio Ambiente tomó una decisión que ni siquiera el ministro de Energía ha hablado nada de eso con el caso de Cibor. Y así está el ministro de Educación, que también no está, se ve claro que no ha estado al alcance, porque fíjense todas las peripecias que se han visto en este año escolar, por querer hacer un año escolar que no ha podido ser buen año escolar, lamentablemente. Seguiremos con los temas porque ya el tiempo está agotado. No sin antes de retirarme, señores, lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. El complot, un tumor latente. Gracias por su atención y nos vemos mañana.